Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 1, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él con los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Oremos al Señor. Querido Dios, querido Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te estamos agradecidos en esta tarde por esta comunicación y la oportunidad de que aún a la distancia podamos estar reunidos mediante esta comunicación. Señor, compartiendo de una misma fe, Señor, bebiendo de una misma copa espiritual, de una misma roca, la cual es Cristo. En esta hora te pedimos, Señor, que el agua de vida, ese manantial que tú prometiste que brotaría de nuestro interior, que fluya, que sacie la sed que hay en nuestro interior, Señor, de tu presencia, de tu gracia, de tu bendición. Glorifica tu buen nombre en medio nuestro, haciendo tu buena obra para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, podemos leer en la palabra de Dios, como hicimos hace un rato, amén, que el Señor les dijo: no habéis leído en el versículo 3, en el versículo 5, no habéis leído en la ley. Y ciertamente le estaba hablando a los fariseos. Los fariseos eran uno de los grupos más estrictos, más rigurosos en cuanto a conservar la ley. Y para ello debían tener un exhaustivo conocimiento, debían tener una dedicación a la lectura, a la comprensión de las Escrituras para poder poner por obra las mismas. Entonces, cuando el Señor les estaba diciendo: oh, no habéis leído, ciertamente ellos habían leído una y reiteradas veces la Biblia, habían leído una y reiteradas veces la palabra de Dios.
Pero en el versículo 7 le dijo el Señor, ¿y si supieses qué significa? ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos leían, no tenían la comprensión. Sucedía lo que compartíamos días pasados, que mientras ellos leían estaba puesto el velo que había puesto Moisés, como leímos allí en la carta a los Corintios, en el capítulo 3, días pasados, cuando estuvimos mirando en la palabra de Dios, cómo aún al presente, cuando leen a Moisés, ese velo sigue puesto y solamente es quitado cuando se convierten al Señor. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, hay gente que es muy dedicada a la lectura de la Biblia, que no solamente lo tiene por libro de cabecera, sino que lo ha leído una y reiteradas veces la Biblia. Pero la Biblia no es un libro de interpretación privada, fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso el Señor podía decirle que aunque ellos habían leído, no conocían el significado de lo que significaba misericordia quiero y no sacrificio, entonces no condenarían a los inocentes. ¿Por qué? Porque como hicimos mención, la Biblia es un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo, y para uno poder tener la comprensión de la palabra de Dios, debe leer con una guía, con una dirección que es la que el Espíritu Santo da. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios para poder tener una buena lectura y una buena comprensión de la misma, tenemos que entender que es, como compartíamos días pasados, el mensaje o la carta que Dios nos escribe a nosotros y ha utilizado por medio del Espíritu Santo a diferentes hombres. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Debiéramos poner en práctica, así como cuando oramos por los alimentos, dando gracias a Dios, al leer la Biblia, el dar gracias a Dios por tener su palabra, de poder recibir su mensaje y de pedirle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo para poder tener una mejor comprensión y así tener un buen provecho de la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque nos puede acontecer lo que le acontecía a los fariseos, que ellos eran muy dedicados, muy esforzados en cuanto a leer, pero estando ajenos a la vida del Espíritu, estando ajenos a la vida de Dios, no lograban tener el contenido de las Escrituras, no lograban captar el verdadero significado de las Escrituras. Y así a cualquier persona que lee la Biblia solamente para tener una comprensión intelectual, ajeno a la vida de Dios y no teniendo reverencia ante este libro sagrado que el Señor nos ha dado, puede quedarse también ajeno a esta gracia, ajeno al significado y al verdadero sentido de la Biblia. Entonces, siempre que nosotros leemos la Biblia, debemos hacerlo con la comprensión de que es el mensaje que Dios quiere comunicarnos, y que su mensaje y su contenido todo ronda en torno a la persona del Señor Jesucristo. Aun cuando nosotros leemos la formación de lo que era la nación de Israel, cómo ésta se iba formando, aún sobre la misma nación de Israel, aún sobre los reyes que rigieron la nación de Israel, todo ello tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo y con el plan de Dios de ser uno con el hombre, y que solamente lo iba a poder llevar a cabo con la obra del Señor. Por eso nuestro hermano recién leía la palabra de Dios allí en el mismo capítulo 12, y voy a adelantar un poquito más el texto, ¿no? Y él hacía mención en el capítulo 12 de Mateo, dice, 12, verso 15, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y le sanaba y le encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada, mi alma, pondré mi espíritu sobre él
y a los gentiles anunciará juicio. Recién leí y compartí a nuestro hermano, ¿ve? Para que se cumpla, dice, lo que ya estaba escrito por el profeta Isaías. O sea que antes que el Señor comenzara con su ministerio público, ya el profeta Isaías había anunciado acerca de este hecho, de que Él vendría y anunciaría también justicia y juicio a los gentiles. Amén. Entonces podemos mirar, hermanos amados, que todo el mensaje de la Biblia ronda en torno a la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si bien es una carta que nos es escrita a nosotros, y nosotros al leer la Biblia también debemos identificarla, debemos identificarnos con ella. El apóstol Santiago dice, si miráis en la perfecta ley de la libertad para ponerla por obra, entonces seréis bienaventurados en todo lo que hagáis. Es como un espejo, dice, que si nosotros miramos en ella detenidamente, en la perfecta ley de la libertad, para ponerla por obra, entonces seremos bienaventurados en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. También le podemos ver al Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, que cuando tomó las Escrituras y comenzó a leer desde la porción de la que anunciaba también el profeta Isaías, cuando decía, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón y a libertar a los cautivos del diablo. Y cuando cerró las Escrituras, él dijo, hoy esta Escritura se ha cumplido delante de vosotros. ¿Por qué? Porque él también se identificaba con las Escrituras. Entonces, debemos también entender que si bien es una carta dirigida a nosotros, también nosotros tenemos que identificarnos, o sea, tener identidad con la palabra de Dios, leerla para cumplirla, para ponerla por obra, para que se vea cumplida en nosotros, y a la vez nosotros nos tenemos que identificar con la palabra del Señor. Si no, quedaría solamente como un mero conocimiento intelectual y no tendríamos una comprobación, no habría una demostración por medio de una prueba. Por eso también la palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo 12, dice, no os conforméis a este siglo, transformados mediante la renovación del entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que si yo no pongo por obra lo que está escrito y no me identifico con lo que está escrito, no voy a tener una demostración por medio de una prueba. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, Dios no quiere que quedemos ajenos a la gracia que nos es dada por medio de las Escrituras, pero podemos encontrarnos al leer sin reverencia, al leer solamente como un mero acto religioso para cumplir con una rutina, podemos quedarnos sin la gracia de poder entender el verdadero significado. Por eso siempre que estamos ante las Escrituras lo debemos hacer con reverencia, lo debemos hacer con agradecimiento. Y así como agradecemos a Dios por el alimento al mediodía que vamos a recibir, lo cual nutre nuestro cuerpo físico, también cuando estamos frente a las Escrituras, lo debemos hacer con agradecimiento al Señor. ¿Por qué? Porque ese mensaje que vamos a oír del Señor o que vamos a recibir del Señor también nutre nuestro ser interior. Entonces es muy importante, hermano, la actitud que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si es solo un acto religioso y para cumplir con una rutina, los fariseos eran bien religiosos y ellos tenían como costumbre y como rutina diaria, aún hoy día. Usted puede mirar cuando mira en Israel a los judíos ortodoxos que van caminando y en la calle van caminando con el libro de lectura, leyendo la palabra de Dios. Entonces, desde muy pequeño ellos, antes de los 13 años, tienen que memorizarse los 5 primeros libros de la Biblia.
Los 5 primeros libros de la Biblia antes de los 13 años se los tienen que saber de memoria. Se preparan y lo hacen de una forma religiosa. Pero les puede suceder lo que anunciaba el Señor, que leían, pero no entendían su significado. ¿Por qué? Porque no es interpretación privada, sino que es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, para leer y para poder tener una comprensión, debemos hacerlo con reverencia y bajo la guía del Espíritu Santo, y entendiendo que el mensaje central de la Biblia tiene que ver con la obra de Dios por medio de Jesucristo, y que debemos identificarnos con la Escritura y leer para poder poner por obra. Por eso dice, no seáis oidores olvidadizos. ¿Por qué? Porque así se engañan a vosotros mismos. Es como una persona que mira su rostro en un espejo y cuando se va se olvida de sus apariencias. Así es el que lee las Escrituras pero no las pone por obra. Pero el que mira atentamente en ellas, en la perfecta ley de la libertad, para ponerla por obra, ese es bienaventurado en todo lo que emprenda. Y Dios, que nos envía su palabra, al darnos su palabra, también nos da por medio de su Espíritu Santo la capacidad para vivir en la gracia de Dios, en que todo lo que está escrito se vea cumplido en nosotros. Por eso nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento podemos ver que el Señor Jesús, que es el Verbo encarnado, la palabra de Dios viva, vino a este mundo, se mostró, se manifestó, y luego después de los evangelios que encontramos a una iglesia viviendo la vida que Cristo vivió, a una iglesia practicando las mismas cosas que Cristo hacía y que había enseñado para que en ellos se cumpliese. Y así también nosotros podemos ver en el tercer libro, en el orden, ¿no?, el Nuevo Testamento, o podríamos decir en el sexto libro, que es el de Romanos, en ese orden, cómo el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Roma, la identifica con Cristo, la une con Cristo. ¿Para qué? Para que todo lo que la iglesia del libro de los Hechos vivía, también nosotros lo podamos vivir por medio de esa identidad, por medio de esa unión, que es la que nos muestra la palabra de Dios por medio de la carta a los romanos. Entonces, hermanos, esta es la meditación que quería traerles en esta tarde, compartir por la guía, por la dirección que el Señor me ha dado. Entonces, oremos al Señor para dar gracias. Padre, queremos agradecerte en esta hora porque nos has concedido traer esta meditación de tu palabra, Señor, por la guía, por la dirección de tu Espíritu Santo en cuanto a este tiempo, Señor, con la iglesia. Y es nuestro ruego en oración que así, Señor, como hemos sido instruidos, podamos ponerlo en práctica para que no nos acontezca lo que le aconteció a los fariseos, que leían, pero no entendían el significado. Señor, que así no le acontezca a tu iglesia, sino que cuando estemos en contacto con las Escrituras, lo podamos hacer con temor, con reverencia, entendiendo que hay una guía, una dirección y una promesa de parte tuya que el Espíritu Santo nos sería enviado para guiarnos hacia toda verdad. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios,
Sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,